¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante particular que viene del libro Profecías hasta el año 2035. Es una mezcla bien interesante de historia, teología y, bueno, un montón de cálculos que nos llevan a una pregunta bastante audaz sobre el tiempo mismo. Así que, sin más, empecemos a desgranar esto. Para arrancar, el libro nos lanza una idea central que es como mínimo provocadora. ¿Qué pasaría si el calendario que usamos todos los días, el que marca nuestros cumpleaños y feriados, estuviera fundamentalmente equivocado? Y es que todo se reduce a esta pregunta, que es simple y a la vez súper compleja. ¿De verdad estamos en el año que creemos que estamos? El argumento central del libro es un no rotundo, y que la diferencia es bastante grande. Y aquí es donde se pone interesante. La afirmación es que mientras nuestro calendario dice 2025, el año bíblico real, el que cuenta, estaría más cerca de 1990. Son 35 años de diferencia. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que exista una brecha tan enorme? Bueno, según el libro, la raíz del problema está en dos deslices históricos. El primero fue un error de cálculo de un monje allá por el siglo VI, que se equivocó al intentar fijar el año 1. Y el segundo es el propio calendario juliano. Tenía un pequeñísimo error anual, casi invisible, pero claro, ese error se fue acumulando como una gotera durante 2000 años hasta volverse algo gigantesco. Ahora, para que todos estos cálculos tengan sentido, el autor los pone dentro de un marco teológico. La idea es que la historia no es para nada aleatoria, sino que sigue un plan, una especie de mapa divino que llama la semana milenaria. Y la piedra angular de toda esta teoría es este versículo de la segunda carta de Pedro. Lo que hace el autor es tomarlo de forma completamente literal y a partir de ahí construye todo un cronograma profético. A ver, la lógica que se propone es esta. Los 6 días de la creación que se cuentan en el Génesis no son días de 24 horas, sino que cada uno representa 1000 años. Entonces, 6 días son 6 milenios. Eso nos daría 6000 años de historia humana, que terminarían en un séptimo día, que sería, claro, un milenio de paz y descanso. Pero bueno, ¿cómo se le pone un número exacto a esos errores históricos para llegar a una cifra concreta? Pasemos de la teoría a la práctica y veamos la matemática que se propone en el texto. El cálculo se divide en dos partes. Primero, están todos los días extra que acumuló el calendario juliano desde que se creó. Según el autor, eso suma unos 30 años. Y a eso hay que agregarle los 5 o 6 años del error original del monje Dionisio. Y ahí lo tienen. La suma de esos dos problemas nos da el número clave de toda esta teoría, 35. La conclusión es que nuestro calendario va adelantado por unos 35 años con respecto a la supuesta cronología real de la historia. Entonces, si la historia tiene una especie de fecha de cierre en el año 6000, ¿cuándo exactamente empezó la cuenta regresiva? El autor argumenta que un evento clave del siglo XX fue lo que le dio cuerda al reloj. Para esto, se recurre a la parábola de la higuera que se encuentra en el Evangelio de Mateo. En esta interpretación, la higuera no es solo un árbol, sino que es un símbolo de la nación de Israel, y el momento en que brota sería el renacimiento del Estado moderno. Aquí la línea de tiempo se vuelve súper específica. El punto de partida es 1948, el año en que se fundó el Estado de Israel. A esa fecha, el autor le suma a 80 años, que es la duración de una generación según se menciona en el Salmo 90. La cuenta es simple, ¡pum!, llegamos al año 2028 como una fecha importantísima. Y ahora es cuando todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. ¿Cómo se combina el desfase de 35 años, la idea de la semana milenaria y este reloj profético de Israel para llegar justo a la fecha que le da el título al libro? Si seguimos el juego y aceptamos ese desfase de 35 años, nuestro 2025 sería en realidad el año 5990 en la cronología bíblica. Y si seguimos esa misma lógica, avanzando 10 años más, nuestro 2035 se alinea de manera perfecta con el año 6000 desde la creación. Y claro, según este marco, el año 6000 no es un número cualquiera, es el número. Representa el final del sexto día de la humanidad y el comienzo de ese gran milenio de descanso. Es el punto de inflexión. Al final, más allá de los cálculos y las interpretaciones, lo que queda es una idea para reflexionar. Si la historia no fuera solo una serie de casualidades, sino que siguiera un guión ya escrito,
¿Qué significaría eso para nuestra manera de entender el tiempo y lo que está por venir?